puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en el día de hoy, un día especial en el que damos inicio a una nueva emisión de nuestro programa Luces para el Alma. Estamos hoy con un tema importante, un tema fortaleza de nuestra doctrina espírita que vamos a revisar de manera conceptual, filosófica y científica. Es el tema de la reencarnación. Un tema por muchos, por décadas, siglos, de controversias y especulaciones respecto al conocimiento, una realidad de si existe o no existe realmente la reencarnación, cuyo término hoy tenemos que aclarar bien porque difiere totalmente de una palabra conocida hace muchos años, que es la palabra resurrección. La doctrina espírita nos aclara especialmente estos dos términos, el término resurrección, donde definitivamente nos explica que nosotros no podemos volver en el mismo cuerpo porque el cuerpo ya ha sido absorbido por la naturaleza. Es el término reencarnación y que realmente se aplica al proceso de evolución espiritual. La reencarnación ha sido una creencia espiritual de las más controvertidas en todos los tiempos. Muchas son las religiones de Oriente y Occidente que la consideran en diferentes formas y principios. En resumen, Oriente da por sentado que un individuo dispone de varias existencias para alcanzar una liberación espiritual. En Occidente se puede decir de una manera concisa que se piensa en que existe una sola vida para obtener la salvación. Hoy sabemos que es mucho lo que se especula al respecto. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta espírita respecto a la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué dice el espiritismo al respecto? El espiritismo trae por fortuna, y es lo que vamos a revisar en el día de hoy, una explicación racional a todos estos aspectos, a todo este aspecto que tiene tres aspectos importantes: el aspecto científico, el aspecto filosófico y el aspecto moral. ¿Por qué científico? Porque la doctrina espírita ha logrado demostrar con hechos la existencia de la comunicación espiritual, es decir, aquellos espíritus que ya han reencarnado una y otra vez y con su experiencia pueden darnos consejos, recomendaciones y traernos conocimiento. Filosófico, porque resuelve muchas de las preguntas que por milenios se ha hecho la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Esa pregunta y esas respuestas que de manera racional podemos aplicar a nuestra teoría de existencia, la doctrina espírita la resuelve y viene a resolverla de una y otra forma con diferentes cuestionamientos y diferentes preguntas. Igualmente, desde el punto y aspecto importante que es el aspecto moral, viene a concluir y a decirnos de qué forma nosotros, mejorando moralmente, vamos a obtener mejor estatus en nuestras vidas. Esto es la introducción que podemos dar a nuestro tema de hoy, la reencarnación. Para ello pasamos a explicar muy brevemente, porque es un tema extenso que va a requerir de pronto de varias intervenciones en nuestro programa Luces para el Alma, de la reencarnación. Todos los espíritus creados por Dios de manera
simples, los espíritus van llegando a su perfección. Dios les proporciona los medios para alcanzar esta perfección a través de la vida corporal. Es por eso que el espíritu vuelve una y otra vez a nuestra vida corporal para tener las experiencias que requiere. Con todo eso podemos explicar lo que es justicia, porque la justicia es precisamente esa reserva que tenemos para nosotros en nuevas existencias, ir poco a poco terminando con las pruebas que no logramos terminar en una vida. Hoy contamos, como siempre, con el apoyo de nuestro hermano y amigo Jorge Berrío, quien nos va a dar precisamente la inducción para poder avanzar sobre los conceptos claros del tema de reencarnación desde el punto de vista espírita. Muy buenos días para todos. Gracias por escucharnos en esta mañana de paz y de esperanza para nuestra vida aquí en Cartagena y en todas las regiones donde nos escuchan. Muchas gracias por su... Estamos hablando realmente de la reencarnación, que es el volver a nacer, tomar el cuerpo físico nuevamente. Esta doctrina de la reencarnación tiene como base la inmortalidad del alma. Muchas religiones creen en la inmortalidad, donde vamos después de la muerte al cielo, al infierno, al purgatorio, vamos a esperar el juicio final. Nosotros los espíritas creemos en la inmortalidad, pero también creemos de que una vida no basta para desarrollar todas las potencialidades espirituales de cada uno de nosotros. Por eso Dios en su justicia nos da la reencarnación, para que así tengamos la oportunidad de ir aprendiendo e ir evolucionando e ir trascendiendo por los caminos del bien. Y cada experiencia espiritual es necesaria para nuestro desarrollo, ¿no? Hay que recordar primero, Ansel, yo pienso que hay que recordar primero que la idea de la reencarnación no es moderna, ¿no? Es algo muy antiguo. Viene de los hindúes. Los hindúes creen todavía en la reencarnación y son doctrinas y creencias milenarias, ¿no? Los egipcios también creían en la reencarnación. Esas culturas eran reencarnacionistas, pero creían también en la metempsicosis, que es la reencarnar en los animales, ¿no? Que nosotros ya estamos convencidos, y a través de los estudios, de que no se da la reencarnación de un ser humano en animales, porque el ser humano no involuciona, no retrocede, ¿no? Sino que vamos evolucionando, trascendiendo, aprendiendo. Pero es una creencia milenaria que existe, porque es natural, es una ley natural reencarnar. No es un invento nuevo que han creado determinadas creencias, están en la misma naturaleza humana, ¿no? Del saber que volvemos. También en la misma Biblia, el mismo texto bíblico, lo vemos como los antiguos cristianos creían en la Biblia, y aún en los primeros padres de la Iglesia Católica, como son Orígenes, que vivió en del año 185 al 254 después de Cristo, con Justino Mártir. Ellos creían y estaban seguros de la reencarnación, y eran padres de la Iglesia Católica, ¿no? Platón también defendía la existencia del alma. Sócrates, grandes filósofos. Los obispos se reunieron, y gracias a la influencia de Teodora, cuando era emperador romano Justiniano, pusieron realmente la idea de la reencarnación, porque fue rechazada por ellos, y obligaron a ese concilio a aprobar que todo el que creyera en la reencarnación fuera anatematizado, es decir, perseguido. Y eso fue en el concilio de Constantinopla en el año 553. Ese fue un año decisivo para la humanidad. Mire qué increíble, ¿no? Cómo por intereses personales transformaron toda la historia de la humanidad y toda la misma evolución del ser humano, al entender que la reencarnación era algo natural. Pero en la Biblia también hay unos pasajes de la Biblia donde realmente nos muestran lo que es la reencarnación. Vamos a ver en la Biblia esta parte, que es el más interesante, me parece, Ansel, ¿no te parece? Sí, leámoslo textualmente, porque dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Jesús le respondió:
es verdad que Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas, pero yo os declaro que Elías ya vino y ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos entendieron que les había hablado de Juan Bautista. San Mateo 17, 10 a 13, San Marcos 9, 10 a 12. Está claro en el texto bíblico, ¿no te parece? Totalmente claro. Sí, de que después de la transfiguración, cuando estaba el Maestro Jesús hablando con Moisés y Elías, era una verdadera comunicación mediúnica. Ahí primero está demostrando la inmortalidad, de que uno no muere. Al mismo Maestro Jesús hablando con dos espíritus allí, era una verdadera manifestación espiritual, mediúnica. Cuando ya bajan de esa experiencia, que estaban emocionados los apóstoles, Pedro, Juan y Tiago, miren cómo les dice, ¿no? Si los escribas dicen que primero tenía que volver Elías antes del Mesías, y si ellos estaban como que dudando, ¿no te parece? De que si él era el Mesías, porque primero tenía que venir Elías, ¿no? Y el Maestro les dice, ya Elías vino, ¿sí? Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también harán parecer al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos entendieron que les había hablado de Juan Bautista. Si Juan Bautista, que nació primo de Jesús, primo hermano de Jesús, ¿cómo iba a ser Elías si era otro cuerpo físico? Era porque su espíritu era el mismo espíritu en dos cuerpos diferentes. Eso es la reencarnación. Porque todos sabemos la historia, cómo nació Juan el Bautista, ¿no? De su madre, que era ya adulta y no podía tener hijos. Y él nació en condiciones normales como cualquier ser humano, pero era un espíritu que ya venía con experiencias espirituales. Es realmente extraordinario, ¿no? Cómo en la Biblia está claro el concepto de la reencarnación. ¿Te parece que sigamos con la Biblia o seguimos ampliando? Es bueno tener entonces en este momento claro cuál es el concepto de reencarnación, es decir, en qué consiste el admitir para el hombre muchas existencias sucesivas. El hombre tiene una sola vida, pero muchas existencias. Esta teoría, esta realidad, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios. Porque para que los hombres tengan una condición moral, aquellos que tienen moral inferior, la condición inferior, pueden ir cada existencia mejorándola. Es la única que puede explicarnos el porvenir, la única que puede explicarnos y sustentar nuestras esperanzas. Nos puede colocar los medios con los cuales nosotros rescatar nuestras equivocaciones y nuestras fallas. Imagínense que nosotros nos equivocáramos en una vida. ¿Qué oportunidad tenemos entonces de resarcir esa culpa? La razón indica que debemos tener oportunidades. Si nosotros le damos oportunidad a nuestras personas, le damos oportunidad a las personas que están presentes, a las personas, a los delincuentes, a los criminales, le damos oportunidades, ¿creen que Dios en su justicia y su bondad magnífica no nos da a nosotros también la oportunidad? Que nosotros, la razón nos los indica y así nos lo enseñan los espíritus. Sí, es importante recordarles, ¿no?, que estamos en el programa Luces para el Alma, en el último lapso de tiempo que vamos a darle oportunidad, los últimos 15 minutos, la oportunidad para que nos llamen al 656-5252 o nos escriban a la página, al email, programa Luces para el Alma @gmail.com. Estamos aquí en Radio Vigía y de Todelar para desarrollar esta temática. Otro punto importante también del Maestro Jesús cuando hablaba con Nicodemos. Cuando Jesús hablaba con Nicodemos y nos está hablando en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 del 1 al 12, cuando Nicodemos le pregunta, ¿no?, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre para nacer una segunda vez? Esto es muy bueno, ahí está muy claro, porque las interpretaciones que hacen las religiones es el nacer de nuevo es el bautismo. Meter en el agua. Pero cuando estamos leyendo, estudiando la conversación, el diálogo entre Nicodemo y Jesús, dice, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo?
puede volver a entrar en el seno de su madre para nacer por segunda vez. Ahí no están hablando de bautismo. Están hablando es de un embarazo normal, cómo puede entrar nuevamente en el vientre de la madre. Ese cómo es el proceso del nacimiento. Están hablando del nacer físicamente, nacer, vivir la vida, el proceso de gestación. Entonces allí, respetando todas las interpretaciones, nos damos cuenta que están hablando de el nacer de nuevo, que es la reencarnación, tomar un nuevo cuerpo. Y por eso lo que nos dice el Maestro Jesús, nadie puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué nadie puede ver el reino de los cielos con una sola vida? Porque con una vida no alcanzamos a ser perfectos. Se necesitan muchas encarnaciones, muchas oportunidades. Hay muchas religiones también para abordar este tema de la Biblia. Muchas religiones que hablan de que Pablo de Tarso en el Evangelio dice que nosotros solo tenemos una sola vida. Una sola vida tenemos y por eso no creen en la reencarnación. Muchas de estas religiones nuevas que hay no creen porque dice Pablo de Tarso. Pero nosotros al estudiar, analizar, y la propuesta que nos da la doctrina espírita es que sí, realmente tenemos una sola vida espiritual como espíritu, nuestra alma es inmortal, no morimos, pero muere sí nuestro cuerpo. En cada existencia que tenemos cuerpos, muchos cuerpos hemos tenido y seguiremos teniendo. Es decir, tenemos existencias corporales y una sola vida. Entonces, la vida eterna es la del espíritu, pero tenemos cortos lapsos de experiencias corporales que son como la que tenemos ahora nosotros con este cuerpo físico, ¿no? Entonces, así es, tenemos una sola vida, la vida espiritual. Entonces, vamos a hacer un break, una publicidad en este momento para seguir estudiando otros tópicos sobre la reencarnación. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces vamos a seguir, estamos en el programa Luces para el Alma, en Radio Vigía de Todelar, para transmitir el conocimiento espiritual que nos ayude a ser felices y a vivir con una visión más trascendental de la vida, ¿no? No todo es material, no todo son pasiones, no todos son vicios. Hay factores más determinantes de nuestra paz y nuestra felicidad, que son las conquistas del alma, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos nosotros? Si existe la reencarnación, ¿para qué venimos? ¿Para qué estamos aquí? Esa es una pregunta, una interrogante que muchos seres se hacen y que no encuentran cuál es la razón de la existencia, cuál es el objetivo de estar aquí encarnados, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, nosotros cuando estamos en el mundo espiritual, que somos espíritus, y cuando tomamos un cuerpo y venimos y encarnamos un cuerpo, que eso se denomina en la doctrina espírita el alma es cuando ya está el espíritu encarnado, traemos con nosotros nuestra condición humana, la condición que hemos tenido antes y que seguimos siendo como espíritus. Traemos nuestra herencia buena o mala de nuestro pasado. Venimos aquí a la tierra encarnados a resarcir compromisos, a conquistar capacidades
intelectuales y morales. Intelectuales porque con el trabajo, que es una de las leyes que existen, vamos aprendiendo nosotros a ser personas con un mejor conocimiento y a ir creciendo. Y moralmente porque la relación que tenemos con las demás personas nos vayan a ayudar a entender qué tipo de moral debemos ir mejorando. Esto es lo que explica la reencarnación y es precisamente el principio de la inmortalidad, lo que hablamos en nuestro sábado anterior, que era la inmortalidad del alma, ¿no? Porque son fundamentos de nuestra doctrina que se concatenan uno con el otro y se soportan. Por eso la evolución que persigue la reencarnación es intentar que el ser en cada una de las etapas de su existencia tenga educación y progreso. Educación porque está aprendiendo la parte intelectual y progreso. No hablemos de progreso mecánico, ni electrónico, ni electrónico, sino el progreso moral. La persona como en cada existencia va creciendo moralmente. ¿Esto cómo? A costa de sus esfuerzos. Por eso Jesús lo decía, a cada quien según sus obras, porque cada uno, de acuerdo a sus obras individuales, va creciendo moral y espiritualmente. Porque tenemos que ir dejando en cada existencia atrás la ignorancia y nuestra inferioridad. Vamos elevándonos. Son eslabones que se van uniendo uno con el otro, son escalones, es una escalera hacia el ascenso que nosotros vamos primero en la tierra resolviendo esos problemas que tenemos a nivel moral e intelectual y luego en el mundo espiritual y a través de innumerables existencias y reencarnaciones vamos a ir creciendo nosotros moralmente. Sí, esto es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? Porque nosotros desde que nacemos venimos con un fin, evolucionar, progresar. Ese es el fin que persigue el objetivo de la reencarnación. Pero como nosotros vamos en un proceso, por eso desde que nacemos mostramos las tendencias buenas o malas, las tendencias, las inclinaciones de cada uno de nosotros a ser egoístas, a ser vanidosos, a ser celosos, a ser orgullosos, otros a mostrar tendencias sexuales, otros a tendencias viciosas, en fin, uno desde que nace el niño muestra las tendencias e inclinaciones porque ya no es sino ese espíritu viejo que viene con tantas experiencias y nace en un cuerpo joven, nuevo, para despertar la ternura y el amor de los padres, porque imagínense si el espíritu al nacer mostrara sus características, sería muy fuerte la aceptación y los cuidados, ¿no? Porque el ser humano cuando nacemos necesitamos muchos cuidados materiales. Entonces por eso Dios nos creó así, la inocencia de la infancia, la pureza de las intenciones en la infancia, porque la necesitamos y ya en la adolescencia comenzamos, y a veces antes de la adolescencia los niños, los jóvenes comienzan a mostrar, el espíritu comienza a mostrar ya su personalidad, la inclinación más fuerte. Por eso los padres tenemos que educar desde el momento de la cuna, porque el niño marca las tendencias, las inclinaciones, lo que trae en su bagaje de experiencias evolutivas. Y nuestra ayuda es educar y formar caracteres, temperamentos. La educación es fundamental y eso comienza desde la cuna. No hay que esperar a que tomen más fuerza esos defectos, esas pasiones, esas tendencias, porque en la adolescencia el espíritu muestra más fuerte su personalidad y por eso vemos que el niño inocente que era o la niña, cuando llega a la adolescencia, muestra otras características diferentes que es lo que realmente uno es. La reencarnación es lo que nos demuestra por qué nacemos con ricos, otros pobres, otros en la fortuna, unos más felices, unos en la miseria, unos viviendo desgracias muy fuertes. En fin, ¿por qué la variedad? ¿Por qué nacemos feos? Otros mujeres lindísimas, otros porque estamos con enfermedades. Niños que no han hecho nada porque nacen síndrome de Down, porque nacen con parálisis cerebral, porque vienen con cánceres, ¿sí? Si no han hecho nada. Si Dios es justo y bueno, ¿por qué envía a estos inocentes con esos padecimientos? Porque son inocentes en esta vida, no han hecho nada, pero sí vienen con las deudas del pasado, que ahí es donde se ve otra ley muy importante, que es la ley de causa y efecto, la justicia divina, ¿no? Porque Dios no nos castiga eternamente. Dios no nos envía al infierno eternamente porque Dios es amoroso, bueno, perfecto. No tiene las pasiones humanas.
Yo pienso, Ansel, y estoy seguro, reflexionando sobre esto, que estar convencido de la reencarnación podemos entender el Dios justo, bueno, amoroso, porque cuando creemos en una sola existencia, al ver tantos padecimientos, tantos sufrimientos de inocentes, con una sola existencia, ahí sería el Dios castigador, ¿no? No, y no sería suficiente para todo lo que tenemos que conocer. Y Jorge, lo que tú dices ahora resalta un tema importante que me gustaría dejar claro, el tema de por qué tantas aflicciones. Se explican, con las preguntas que acabas de hacer, explican las aflicciones terrestres por qué dan. Y una respuesta grande al interrogante que tenemos muchos de nosotros, ¿qué es el destino? ¿El destino qué es? El destino no es más que el desarrollo de cada una de nuestras reencarnaciones, porque nosotros, a la larga y a la serie de cada existencia, vamos reuniendo causas y efectos que más tarde van a ser el resultado de nuestra próxima reencarnación, porque lo más justo de ella es que somos responsables de nuestros actos. Somos nosotros los responsables de todo lo que ganamos y todo lo que perdemos. El efecto del bien se ve en otra vida, si en esta no podemos alcanzarlo. El efecto del mal lo vamos a ser responsable de ese mal que hacemos o que dejamos de hacer en otras vidas. Sí, es importante eso, tenerlo muy claro, ¿no? Porque todos estos desequilibrios sociales, esas diferencias de sufrimiento, de dolor, es un análisis que hay que hacer, porque no hay una causa actual. Y Dios es bueno, Dios es justo. ¿Por qué nos envía estos sufrimientos? Entonces, sin la reencarnación no hay una explicación de la justicia divina. La reencarnación es lo que nos da las explicaciones, que Dios nos ama. Uno es el que construye su propio destino. Nosotros somos los constructores de nuestro destino. Nosotros somos los que estamos labrando nuestra mañana de alegría, de tristeza, de dicha o de sufrimientos. Todos nosotros. En nuestras manos está, en nuestro libre albedrío. Funciona siempre. Entonces, si no queremos sufrir, comencemos hoy a amar. Vale la pena amar, vale la pena perdonarnos, vale la pena tenernos paciencia unos a otros. ¿Por qué? Porque la misma ley de la evolución, de la ley de causa y efecto, nos hará tener una nueva convivencia con aquellos que hoy no toleramos. Y los que hoy no toleramos, los que hoy no tenemos afinidad, los que hoy son motivo de prueba, de paciencia para nosotros, recordémoslo, son aquellos con los cuales nos equivocamos en el pasado y vienen nuevamente, retornan en nuestro núcleo familiar a veces, muy cerquita, ¿no? Y otros en el núcleo social donde nos desenvolvemos, porque están reclamándonos inconscientemente lo que ayer le quitamos, su paz, su felicidad. Entonces, por eso hay que orar mucho a Dios, hay que pedir mucha fortaleza para estar siempre en equilibrio, ¿no? Y algo también que pasa en muchas personas, los justos parecen sufrir tanto, golpeados por el peso de las pruebas, del sufrimiento, al paso que vemos egoístas y personas malas, terribles, que prosperan. Entonces decimos, ay, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Dónde está la justicia divina? El bueno, las personas buenas que están sufriendo hoy, porque en el ayer se comprometieron, tomaron conciencia y pidiéramos en el mundo espiritual esas pruebas aquí en la tierra. Y el que es egoísta, malo, el que está haciendo grandes situaciones, no está sufriendo ahora. Su prosperidad es momentánea, pero va a sufrir los efectos de sus actos. Porque en la justicia divina nada se queda oculto. Y lo que es malo es malo. Esa persona está construyendo su mañana de dolor, de sufrimientos y lágrimas. Recogerá por cada lágrima, cada sufrimiento que sembró en esta vida. Entonces la prosperidad del malo no debemos envidiarla, ¿no? No debemos envidiarla, no debemos envidiar la prosperidad de nadie, porque cada uno recogerá lo que siembra en la vida. Cada uno es artífice de su destino, constructor de esa espiritualidad. Y precisamente esto es un tema interesante porque nos resuelve muchas de las inquietudes, porque nosotros, aquellos que hemos amado, las almas que han estado con nosotros, son aquellas que nos van a traer en el futuro, porque vamos a seguir ligados nosotros emocional y espiritualmente con ellos. De la misma forma, los lazos del pasado se van convirtiendo en filiaciones y alianzas y amistades nuevas que vamos creando en cada encarnación. Nosotros, inclusive los lugares, nos van a traer, lugares donde tenemos que nosotros recorrer, porque Dios y el mundo espiritual saben qué necesidades tenemos, nos colocan exactamente en el punto que requerimos estar, con las personas que tenemos que estar,
con los familiares, amigos, hermanos y entorno donde podemos desarrollarnos. Y también hay que saber, ¿no?, que en la ciencia también hay muchas investigaciones sobre la reencarnación. En la ciencia tenemos muchos investigadores, doctor Raymond Moody, americano, la doctora Elizabeth Kübler-Ross, Carol Worman, que han sacado muchos libros. Brian Weiss, ¿sí?, ese psiquiatra del Hospital Monte Sinaí allá en Estados Unidos, que este hombre es un investigador sobre esta realidad de lo que es la reencarnación. Son investigadores, personas que están permanentemente hablando, ¿no?, hablando sobre la reencarnación, investigándola, y hay muchas obras en las librerías, se consiguen, de personas investigando, y ya hay una terapia que se llama la terapia de vidas pasadas, ¿sí?, terapia de vidas sucesivas también llamada, donde a través de regresiones de memoria, ya sea sugestivas o hipnóticas, hacen estos psiquiatras y psicólogos para resolver traumas complejos, fobias, miedos que la persona no tiene una causa en esta encarnación, le hacen recordar sus vidas anteriores y así pueden hacerle una terapia más práctica para la recuperación de esas dolencias emocionales, psicológicas, que les hacen la vida imposible y sufrida a estas personas. Entonces esa terapia es una terapia muy seria que se debe hacer cuando se necesita, y los psiquiatras y psicólogos la aplican es cuando no hay una causa en esta vida, ¿no? No es la terapia de vidas pasadas, vidas sucesivas, no es para que yo saber que fui en vidas pasadas, ¿no? Eso no es juego, ni es una práctica que se debe hacer sin necesidad. ¿Por qué? Porque si esta es nuestra mejor vida, porque es la última encarnación que tenemos, las otras pudimos haber cometido equivocaciones y errores, y si ya lo olvidamos y no nos está afectando en nada en esta vida, es mejor dejar todo como está. Solo en casos muy necesarios que se pueda aplicar esta terapia de vidas pasadas. Importante esto que anotas, Jorge, respecto a la parte científica, porque viene a respaldar lo que dice la doctrina espírita. Y no son espíritas los que escribieron estos libros que comentaba Jorge ahora, el doctor Brian Weiss, libros como Muchas vidas, muchos maestros, El mensaje de los sabios, Muchas vidas, La rueda de la vida, de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que también escribió un libro, La rueda de la vida, donde explica todos esos fenómenos, investigaciones de años del tema de reencarnación, entrevistas de niños, de sus familiares, y el doctor también Ian Stevenson, que hizo una investigación profunda de 20 casos especiales de reencarnación, que tiene un libro que tiene ese título. Son investigaciones de científicos que no son espíritas, pero que esa ciencia viene a respaldar este conocimiento. Por eso es bueno resaltar ahora el mensaje que nos dejó el maestro Allan Kardec, donde nos dice que cuál es la verdadera ley: nacer, morir, renacer y progresar sin cesar. Esa es la ley: reencarnar, reparar, evolucionar. Recordemos también otro gran investigador, el doctor Banerjee, de la Universidad de Jaipur en la India. Este gran hombre tuvo muchos casos que investigó con su equipo interdisciplinario y sacó varios libros. El libro más conocido, Memoria Extracerebral, un investigador extraordinario comprobando los casos de reencarnación en recuerdos de niños. De los niños recuerdan muy espontáneamente y hacen investigaciones científicas para evitar la telepatía, para evitar el inconsciente colectivo. Las explicaciones que dan muchas personas. Hay que tener un método para poder comprobar la ley de la reencarnación en aquellos que la recuerdan. Entonces vamos a un receso. Gracias por su sintonía. Recuérdenos en el último lapso de tiempo, los últimos 15 minutos, llamar al 656-5252. Repetimos, 656-5252. Estamos en Radio Vigía de Todelar. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor,
obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, estamos aquí en el programa Luces para el Alma, para que puedan llamarnos y cualquier inquietud poderlas solucionar, ¿no? Pero ¿qué hace realmente si uno vive en el plano terrenal y muere el cuerpo? Entonces uno sigue viviendo como espíritu, el alma sigue viviendo en el mundo espiritual. ¿Y uno qué hace en el mundo espiritual? ¿Qué hace y cómo se prepara para la próxima vida? Que tiene que haber algo, ¿no? Una función, algo específico. Claro. Allá. Antes de entrar a la existencia o como venir materialmente, el espíritu tiene que trabajar en el mundo espiritual sobre qué hizo en su otra vida, qué necesita para evolucionar y aprender de esto. Es más, en muchas ocasiones el espíritu tiene la oportunidad de elegir qué tipos de pruebas va a vivir, en dónde va a vivir, en dónde va a circunscribirse su existencia para que las múltiples causas que han ocasionado sufrimientos él pueda solucionarlas. De acuerdo a los antecedentes que él tenga, deudas morales, de acuerdo a las afecciones y sus méritos, él tendrá la oportunidad de tener los elementos con que intervendría en su nueva existencia. Es decir, hay mucho trabajo que hacer en el mundo espiritual. Las almas terrestres que han estado con ciertas personas problemáticas o con problemas, van a volver con esas personas para tener la oportunidad de limar esas experiencias. Inclusive, no solamente los que aman, sino aquellas que se odian también, esas fuerzas las aproximan para que ese odio mismo se convierta poco a poco en diferentes vidas en amor. Son muchos los enemigos de otras vidas que vienen con nosotros para borrar con buenas relaciones, como hijos, como hermanos, esas antiguas enemistades. Así, volvemos a encontrar nosotros en nuestro camino la mayor parte de aquellos que fueron alegría en nuestras vidas o que fueron con nosotros, nos hicieron pasar momentos tormentosos. Es decir, en el mundo espiritual nosotros trabajamos para mejorar nuestras emociones, mejorar nuestra posibilidad cuando volvamos a encarnar y volver a estar con las personas con que tuvimos problemas o con las que, como las amamos en otras vidas, venimos a seguirnos desarrollando con ellas. Entonces uno en los grupos familiares pueden venir con los mismos espíritus, ¿no? Sin duda. Sí, podemos venir. Pero ¿por qué entonces sale la oveja negra? Ese espíritu, esa persona, ese hijo, ese hermano que es terrible, ¿no? Diferente a todos. Sí, eso que llamamos oveja negra precisamente se dan en otras familias porque los otros hermanos o familiares van a ayudarlo con su actitud y sus ejemplos a que él mejore las suyos. O sea, necesitamos que nuestro ejemplo y nuestro conocimiento, que tengan algunos espíritus que tengan algo más de evolución moral, ayude a aquellos que no la tienen. Por eso se dan esas ovejas. Sí, entonces nosotros mismos vamos formando nuestro destino, ¿no? Construimos nuestro destino, construimos nuestra forma de vivir la vida. Dios no nos castiga a nadie. Con la reencarnación entendemos que nosotros mismos construimos nuestro destino, nuestra felicidad, nuestra dicha. Esa visión de Dios castigador que hay que tenerle miedo no es una visión sana, ¿no? Ni racional, porque a Dios hay que tener es amor. Él nos ama a todos y nos está dando la oportunidad de la vida. Dios no nos castiga, Dios no es malo, Dios no goza con el sufrimiento de nadie, no es celoso, es amor puro, es lo más perfecto. Nosotros somos los que construimos nuestro propio destino a través del aprovechamiento, ¿no?, de las experiencias espirituales, de las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces por eso no vale la pena orar.
No vale la pena ser malos. No es un buen negocio ser malos, ni odiar, ni hacer el mal a alguien, la delincuencia, los robos, todo aquello que impregna negativamente nuestra alma, no vale la pena. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a sufrimiento, nos va a llevar a dolor, tarde o temprano, porque es la ley de causa y efecto. Lo que sembramos, eso recogemos en la vida. Si queremos recoger cosas buenas, alegrías, comencemos desde el hogar. Desde el hogar, porque no es casualidad que tengamos esa esposa, ese esposo, esos hijos, porque son los que nosotros mismos programamos en el plano espiritual para tener la convivencia necesaria para nuestro evolucionar permanente, nuestro crecimiento como espíritus. Y nada de lo que hacemos se pierde. Todos los efectos que hacemos del bien, todo ese bien que hacemos y acumulamos, o también el mal, se acumulan. Y ellos se mantienen con nosotros porque parte de nuestros actos, nuestras obras, y germinan con nosotros hasta el momento favorable para revelarse. Por eso ustedes ven niños tan tiernos que después en la adolescencia tienen un cambio brusco en sus actitudes, o adultos que nunca cuando jóvenes mostraron ciertas formas de pensar o de actuar, porque vienen con ellos y se generan espontáneamente cuando se dan las circunstancias. Por eso todo el bien que hagamos se acumula y es bueno para que desarrolle con nosotros. Si no en esta existencia, se va acumulando para las próximas y tengamos mejores oportunidades para ser mejores espíritus. Sí, así es. Nosotros tenemos que saber de que nosotros, en nuestro inconsciente, tenemos grabado todo lo que nosotros hacemos. Cuando Sigmund Freud y Carlos Gustavo Jung investigaron sobre las fuerzas del inconsciente, donde nosotros tenemos el consciente, que es el 5% de lo que somos, y el 95% está en el inconsciente, lo que está guardado, y sale en nosotros como nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras tendencias, todo lo que sale de nosotros. Y también en nuestro inconsciente está el bagaje de todo lo que hemos hecho, bueno y malo está ahí guardado, y resulta de esa misma energía que tenemos nuestra forma de ver y actuar en la vida. Por eso es importante la educación desde ahora, ¿no? Nosotros los adultos educar bien a los niños y educarnos también a nosotros. Es importante aquella frase que nos conócete a ti mismo, que nos enseñó el Sócrates, ¿no? Que fue el que más la divulgó, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque el conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos, a no dejarnos arrastrar por esas fuerzas de nuestro inconsciente, de nuestro yo profundo, que a veces es muy inferior, muy primario. Por eso Carlos Gustavo Jung habló de la sombra, ¿no? Que tenemos nuestra sombra individual y la sombra colectiva, porque de nosotros emerge nuestra sombra, nuestra parte inferior, y se conecta, se sintoniza con la sombra exterior, la sombra social, y así nos sintonizamos y formamos grupos, clanes, que nos lleva a identificarnos por las tendencias y las inclinaciones. Todo eso hace parte de las vidas que tenemos como espíritus, ¿no? Entonces hay que educarnos para ir sacando la luz interior como hijos de Dios que somos, como parte de la creación que estamos haciendo, partícipes de un momento muy importante en esta existencia. Y esto que comenta Jorge no es cuestiones científicas que están lejos de nosotros, ni conceptos que son trascendentales que no podemos nosotros revisar. Si podemos, cada uno en nuestras casas, podemos revisar ahora ya que hemos sentido en un momento atracción especial por alguien que acabamos de conocer. ¿Por qué de repente alguien que apenas conocemos nos cae tan bien y nos llena con su conocimiento? Seguramente porque son espíritus o personas que han estado con nosotros en otras vidas. Inclusive porque hay algunos que sin habernos hecho nada, nosotros no nos caen bien, o no los apreciamos, o nos causan un efecto negativo, porque de pronto esa sintonía que despide cada persona con sus actos, la lleva consigo y la podemos percibir, o podemos sentirla porque han sido muchas vidas que hemos tenido y son muchos los espíritus que hemos conocido. Por eso esas amistades espontáneas, por ese amor que a primera vista y nacen unas relaciones hermosas por años, o esas enemistades que se mantienen también por años. Todo eso son causas, efectos de vidas anteriores. Bien, entonces es
Recordemos, llámenos al 656-5252 para que así podamos responderle sus inquietudes aquí en Radio Vigía de Todelar, en este programa Luces para el Alma. Es un tema de mucha inquietud, pero es la explicación, ¿no? La explicación lógica del porqué del dolor, del porqué del sufrimiento y por qué estamos aquí. Especialmente en un tema que a todos nos atañe, en el que nos preguntamos muchas veces por qué tantas diferencias sociales, ¿no? ¿Por qué hay personas que están en un ambiente de educación de tantas oportunidades y otros no? ¿Por qué algunos tienen tantos privilegios con las fortunas que comentaba Jorge ahora? O también privilegios de salud, gente tan saludable con sus cuerpos saludables y otras que tienen tanta miseria y tanta pobreza. Todas esas causas, tan variadas unas, tan complejas las otras, se van combinando una con otra para asegurarnos a nosotros que vivimos esta vida de encarnados, satisfacciones, ventajas y colocarnos las pruebas que necesitamos para ir creciendo. Bien. Porque eso es nuestro grado evolutivo. Tenemos una pregunta, vamos a escuchar con quién hablamos. Sí, bueno, te trata con Jorge Hernández. Bueno, gracias por su llamada. ¿Puede decirnos? Sí, ¿existe un número determinado de reencarnaciones para evolucionar o se reencarna perpetuamente? Bueno, gracias por tu pregunta. Muchas gracias. ¿Cuántas reencarnaciones se necesitan? Se necesitan las que sean necesarias. Ay, ¿cuántas son necesarias? Depende de nosotros. Entre más tendencia tengamos hacia el mal, hacia lo malo, hacia lo inferior, hacia los vicios, más estamos atrasando nuestra evolución, nuestro progreso, y eso nos hace que necesitemos más encarnaciones. Mientras alimentemos la inferioridad, la maldad en nuestros corazones, estamos catalogados como espíritus todavía no evolucionados, no hemos trascendido. Entonces, ¿qué? Necesitamos más encarnaciones, más encarnaciones. Esa experiencia viene siendo la experiencia que depende de nosotros. El por qué y para qué y cuántas veces necesitamos depende de nosotros. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, hablas con María Bernarda. Sí, adelante. Sí, mira, yo tengo esta pregunta. ¿Se realizan en la Tierra todas nuestras existencias corporales y con los mismos personajes? En la Tierra no se producen todas las encarnaciones, porque recordemos que no estamos solos en el universo. Hay muchos mundos, muchos planetas, y no se realiza solo en la Tierra nuestra evolución. Vamos evolucionando porque los planetas evolucionan igual que nosotros. Hay mundos inferiores, mundos superiores, mundos que necesitamos en este momento son como el nuestro, que es mundo de prueba y expiación. Las características son las que estamos viendo, de maldad, de inferioridad, de ignorancia, de mucha pasión, y esas características se van dando la necesidad evolutiva a cada uno de nosotros en cada mundo y en cada planeta, ¿no? Sí. Bueno aclarar entonces que nosotros podemos nacer en otros planetas que tienen que ver precisamente con la evolución que necesitamos y el estado de progreso espiritual que tenemos. Por eso Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se refería a los tantos planetas que existen donde podremos reencarnar y que todos son moradas de espíritus que están en sus procesos, cada uno en diferentes periodos de reencarnación y no necesariamente con los cuerpos nuestros, ¿no? Diferentes cuerpos para que ayude a la evolución del espíritu. Bueno, otra pregunta tenemos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Bueno, Carlos. Queríamos saber si han dicho que la reencarnación es programada en el mundo espiritual. ¿Qué pasa si se practica el aborto? ¿Qué pasa con esa programación? Muy bien, excelente pregunta, gracias por tu llamada. Ese es un gran crimen, ¿no? El aborto. Porque si ya está programado una reencarnación, está programado la venida de un espíritu, no es de un momento para otro, ya es un proceso que se da desde el mundo espiritual. Hay un acercamiento entre ese ser que va a venir como hijo, con los padres, con los futuros padres. El cortar esa oportunidad, el cortar esa programación, todo ese trabajo que se ha realizado, es un crimen. Estamos quitándole la oportunidad a un ser que evolucione. Si nuestros padres nos dieron la oportunidad a nosotros de nacer, de estar aquí, ¿por qué nosotros tenemos que quitarle la oportunidad a otro? Lo que hay que aprender es a educar con la responsabilidad
de los jóvenes, de los adultos, para que evitemos el crimen del aborto. El aborto es aquella práctica que va en contra de la ley divina. Es una práctica que no debemos dar cabida, ¿no? Los que creemos en esta parte espiritual. Exacto, pensémoslo bien. Esa oportunidad que ese espíritu tiene, imagínense cuántos espíritus hay en el mundo espiritual con el deseo de tener oportunidad de reencarnar para en la reencarnación progresar. Y negarle esa oportunidad es quitarle todo ese proceso que se dio para que ese espíritu naciera. Igualmente pasa con la eutanasia. No somos nosotros los dueños de la vida de nadie. No podemos determinar cuánto tiempo esa persona debe vivir, porque esos segundos, esos minutos, esa semana de vida, ese espíritu la requiere para poder progresar. No saben ustedes el beneficio que le damos a la persona para que ella decida que sea el mundo espiritual que le dé el tiempo que requiere. Es bueno aclarar también estos conceptos de los suicidios, ¿no? El suicidio también es un gran crimen porque nosotros no podemos violar ese comportamiento que Dios le da a la naturaleza, de que la vida nuestra es para progresar. Cercenar nuestra propia vida es un gran error y nos toca después responder por estos errores en el mundo espiritual. Bien, gracias. A la otra nueva pregunta, ¿con quién hablamos? Con Aida Ochoa. Aida Ochoa, gracias por llamarnos. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no recordamos las vidas pasadas? Muy bien. En la doctrina espírita nos plantea de que el olvido del pasado es una bendición que nos da Dios, porque estamos habitando todavía en un mundo de pruebas y expiaciones, donde todavía el mal está en nosotros muy fuerte, hay mucho mal, mucha tendencia, mucha inclinación, y la mostramos desde niños, ¿no? Entonces, el estar recordando que estamos reviviendo las experiencias del pasado sería muy tormentoso para nosotros. Entonces Dios permite que nos olvidemos el pasado, nos olvidemos conscientemente de quiénes fueron los que estamos ahí o qué fuimos nosotros en el ayer, pero quedan nosotros las tendencias y las inclinaciones, donde yo apenas no recuerdo cuando veo a aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquella niña, no recuerdo qué fuimos, pero siento afinidades o desafinidades, ¿sí? Cariños o rechazos. ¿Por qué? Porque son la identificación energética espiritual entre unos y otros. Entonces, Dios nos permite que identifiquemos en qué condiciones estamos a través del conocimiento de nosotros mismos. Si queremos saber qué fuimos en el pasado, analicemos nuestras tendencias y nuestras inclinaciones y sabremos si fuimos superiores o inferiores. Pero el olvido del pasado es la forma amorosa de Dios darnos un recomenzar, un reiniciar, un proceso de educación, de aprendizaje, y teniendo las tendencias y las inclinaciones, observándolas, vamos a ir evolucionando y vamos a ir liberándonos de la carga de inferioridad que tenemos en nosotros y aprenderemos a ser felices. Sí, porque imagínense, si nosotros en la vida actual no olvidamos a veces un error cometido con alguien, una ofensa de alguien, no lo olvidamos. Imagínense si recordáramos quién nos mató en la anterior vida, o un padre que no dio la oportunidad a nosotros con el aborto, no podríamos convivir con esa persona, porque aún mantenemos esos instintos muy bajos, y el odio que a veces tenemos nosotros no podemos dominarlo o superarlo. Por eso esa bendición de que habla Jorge ahora, que nos da Dios, esa bendición, el olvido es una bendición para nosotros, no recordar esas etapas o esos sucesos. Sí vamos a tener las inclinaciones, sí vamos a percibir cosas, pero no vamos a recordarlas al detalle, por fortuna. Sí, ¿otra pregunta? Habla Berta. Buenos días, habla Berta. Gracias por tu llamada. Quisiera preguntarle, ¿cómo hago yo para saber quién fui yo en una vida pasada? ¿Ustedes hacen eso? Gracias. No, nosotros no hacemos nada de eso, no hacemos ese tipo de investigaciones. Y también es importante recordar que si Dios nos dio el olvido del pasado, es por algo, ¿no? Es por algo. No es una curiosidad. No debemos tomarlo como, esto es muy serio, muy trascendental. Solo es manejable el recuerdo de vidas pasadas con las terapias regresivas que hablábamos anteriormente, que la utilizan técnicas psiquiátricas y psicólogos. No es una terapia espírita. Los espiritistas no hacemos ninguna de regresiones ni prácticas que vayan a abrir esos recuerdos del pasado. Podemos sí saber, muchas personas lo saben,
porque tienen recuerdos de sus vidas anteriores, recuerdos espontáneos. A través de los sueños también se les revelan esas experiencias de vidas pasadas, pero no hay que ponerse a abrir esas partes del inconsciente donde no son necesarias, ¿no? Solamente como terapéutica, psicológica, psiquiátrica, es permitido, ¿no? En determinados casos y con evaluaciones profesionales. Pero por curiosidad no se debe estar investigando que fuimos en el pasado, ni los centros espíritas, ni los espíritas se deben poner en estos ejercicios porque no es una práctica espírita propiamente dicha. Entonces le damos gracias a todos por este tema. Escríbanos al email programa lucesparaelalma@gmail.com. Allí pueden, si les interesa más sobre este tema, hagan todas las preguntas sobre este tema, sobre esta temática. Vamos así entonces hay más preguntas, más inquietudes. Vamos entonces a escuchar. Sí, hablo con María. Yo quisiera saber si la reencarnación destruye los lazos de familia. Bueno, la reencarnación no destruye los lazos de familia, al contrario, los fortalece. Los fortalece porque el amor no se pierde, los vínculos de fraternidad se van fortaleciendo en la medida en que nosotros vamos teniendo la experiencia de la convivencia. Y cuando tenemos en una familia alguien que no es afín, alguien que nos cuesta trabajo tenerle paciencia, debemos conquistarlos porque fueron los adversarios del ayer o la prueba que tenemos que superar para que vayamos evolucionando, progresando, y el amor se va fortaleciendo. Siempre estaremos unidos porque el amor perdura aún después de terminados los lazos de la consanguinidad con el proceso de la muerte del cuerpo. El amor continúa y sigue en el mundo espiritual, perseverando hasta el bien. Bien, entonces es muy importante que tengamos estas inquietudes, este conocimiento, porque es una oportunidad que nos da la vida para trascender, para evolucionar, para lograr mantenernos siempre por los caminos del bien. La reencarnación es una realidad. Por eso Jesús nos dijo: nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Nacer de nuevo, tenemos que permanentemente. Se puede interpretar también de nacer de nuevo con los cambios que debemos hacer en nuestra moral, ¿no? En nuestra moral, en nuestra vida espiritual permanente, de dejar los vicios, las pasiones, las tendencias, es decir, ser más alegre, más jovial, alegres con la vida, contentos con lo que tenemos, ser proactivos, optimistas. Vamos a trabajar para que nuestra vida cambie, porque si somos felices hoy, vamos a ser felices mañana. Evitemos la queja, evitemos el lamento, evitemos el señalar a los demás, evitemos la crítica, evitemos todas esas acciones negativas que estamos acostumbrados a alimentar en el día a día, que enferman nuestra alma y nos llevarán a sufrimientos en un mañana. Ok, entonces cerramos este tema tan trascendental en el día de hoy, que va a requerir seguramente otras intervenciones por nuestro programa, ¿no? Porque es un tema muy extenso, que causa muchas controversias, pero que es una realidad y que nosotros la vivimos, los espíritas. Somos conscientes de que esta vida, que esta encarnación que hoy vivimos cada uno de nosotros es nuestra mejor encarnación. Entonces, concluyamos hoy que tenemos que aprovecharla, aprovechar al máximo cada momento, cada día. Por eso cada día debemos estar más alegres, más contentos de la oportunidad que tenemos de vivir esta vida, de estar con las personas que estamos, y trabajemos con aquellas personas que sentimos que no nos llevamos bien, que sentimos que no tenemos esa congruencia con esas personas. Es precisamente con las que tenemos que trabajar, porque muy seguramente son aquellas que vinieron con nosotros para mejorar nuestras relaciones. Damos gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en el Control Master, a Saúl Caballero, gracias por su ayuda y por su apoyo en este programa, y a esta cadena de Todelar, Radio Vigía, gracias, y a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del día en este programa Luces para el Alma. Muchas gracias, mucha paz.
Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa luces-para-el-alma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Esta es una emisora Todelar desde Cartagena. Radio Vigía 820 AM HJAD. Todelar, 60 años de radio. Protejamos el medio ambiente. Reparar las llaves o duchas que goteen permitirán ahorrar